Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, día miércoles como todos los miércoles. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte. Como cada miércoles, a través de estos micrófonos, saludar a quienes nos escuchan, no solo en Osorno, sino también en Río Negro y Puerto Octay, que está famoso Puerto Octay, hay que decir. Ah, sí. Ah, ¿verdad? Pues si Álvaro anduvo por allá dando vueltas, saludando a todos los que están haciendo la nueva teleserie. Pueden revisar sus entrevistas, por supuesto. Adivina dónde. En paislobo.cl, ¿no? Y Tal en nuestras cual. medios. Tal cual. Ya, oye, ¿sabes qué? Antes de partir les quiero mostrar, a ver, ¿podré compartir pantalla? Es que te quiero mostrar, esto es nuevo, no lo habíamos hecho antes, te quiero mostrar, es que lo encontré tan bueno. El abogado de la Katy Barriga, a ver, ¿lo estás viendo ahí o no? Se ve Ahí completo. se está. Ahí está, lo Para- pueden ver para los que no están viendo por YouTube y para los que no, es el osito de... Es un Claro, osito abogado. Así que, es un en este osito momento abogado. el abogado de Katy Barriga ha sido un osito enojado. Es que estuvo muy bueno cuando me la mandaste. Dije, no, esto hay que mostrarlo y vamos a hacer esta innovación de mostrarla. Son Beta. memes jurídicos. Sí. Muy ñoño tu meme. Bueno, pero hay mérito, pues si fue la misma alcaldesa cuando estaba en funciones en su momento la que hizo una junta de un consejo municipal con Osito, ¿no? Eso sí fue bullado en su momento. No, sí está muy bueno. Y creo que habían como un lugar, una bodega llena de peluches que no alcanzó a entregar. Ya, oye, Así vámonos. que, no, sí está acontecido, el crimen no para y es curioso porque siempre se ha conversado de que los espacios municipales son nichos de corrupción por la capacidad ejecutiva, es decir, si hay personas o autoridades que tienen la billetera pública a disposición, son los alcaldes. Alguien se podría preguntar, ¿quién está encima de un ministro? El presidente de la República. ¿Quién está encima de un alcalde? Oye, es que perdón, pero es que esa Nadie. imagen mental de quién está encima se me vino al tiro la toda con Marce. Por Dios, Rocío. Así que, entonces, Ya, en fin, vámonos para como, atrás de vuelta. como los alcaldes no tienen un superior jerárquico que ejerza funciones de supervigilancia, los únicos que están supervisando y controlando la legalidad de los actos municipales es Contraloría. Pero ¿Solo, Contraloría, solo pero Contraloría, Contraloría, no los concejales? por lo menos el principal es Contraloría, porque los concejales tienen facultades limitadas de fiscalización. Yo siempre pongo el acento en eso, ¿ah? Cuando uno dice, no, que el concejal no es con S, como consejero, viene con C de consejo, el que tiene el ojo puesto encima del Correcto. alcalde, pero ¿qué prerrogativas tiene un concejal para hacer valer la fiscalización en contra del alcalde? Denunciar por la prensa y sería el que tiene mayores prerrogativas en cuanto a sancionar, suspender de funciones es precisamente Contraloría. Ese es hoy el principal órgano contralor, como lo dice su nombre, de las actuaciones municipales. ¿Y por qué señalo esto? Porque el, los delitos se saben, o mejor dicho, los delitos se persiguen cuando se conocen, cuando se saben. Cuando no hay transparencia, cuando no hay probidad, cuando no se echa un poco de luz en la oscuridad, estos delitos pasan por debajo y de repente pasa lo que ocurrió con el alcalde de Vitacura, lo que ocurre con distintos alcaldes, y aquí da lo mismo el giro político, sean de izquierda o de derecha. Hay varios alcaldes que están siendo investigados por corrupción en su gestión municipal. Y en ese sentido, hoy día, perdón, el día de ayer estuvo la formalización de Katy Barriga. Y digo hoy día también porque es una audiencia que continúa y que con seguridad se va a extender hasta el día jueves, en virtud de un montón de detalles procesales que podemos conversar, pero a lo que voy es que la gestión municipal de distintos alcaldes está siendo sujeto de escándalo público y de una persecución legal a la que no estábamos acostumbrados. Oye, pero ¿es idea mía o no? Creo que es idea mía, porque me estaba acordando de qué nombres se me vienen a la cabeza asociados con alcaldías que tienen problemas de corrupción. Y ahí, claro, la primera que se me sale a la cabeza es Peñalosa, en Las Condes, Vitacura con el Tronco Torrealba, Coronel, Algarrobo, que me habían dicho ahí otro detalle, Algorrobo,
Estás Ando memística hoy chispeante día, hoy estás día. llena de memes hoy día. Después, bueno, no, no algo para la talla, pero en fin, es que hay que reírse para llorar, dicen Juan Carlos. Ya, y después me acordé de alguien que dije, a ver, me acordé de dos cosas que salieron y ahora me acuerdo de otra más. Uy, mi cabeza ahora empezó a recordar todos los casos de corrupción porque me acordé primero de la actual ministra del Interior, que fue en su minuto también muy cuestionada cuando fue la alcaldesa de Santiago. Y todavía creo que tiene algunas cuentas pendientes ahí que no están tan resueltas y Están que varios claras. cuando ella asumió empezaron a salir de vuelta, pero ahí quedaron nomás. Pero ella también estuvo, no, O sea, no la condenaron, pero sí la apretaron bastante con tema de corrupción en Santiago. o sea, uno podría como espectador señalar de que en cuanto a gestión municipal se suele jugar mucho el empate en estos casos. Es decir, no, es que la izquierda tiene alcaldes corruptos, que el mismo Jadwe estaba siendo investigado, ya, pero se descubrió Vitacura, Maipú, Es que, está Coronel, es que, está ¿sabes qué? Fue mismo eso lo Santiago que me con pasó, Sierra po. Bella. Me pasó, Juan Carlos, que lo primero que me acordé fueron puros casos de derecha ahora. Y tú me lo ¿Sí? traes y empecé a recordar, oye, pero pura a la derecha, me dices que es transversal, pero en verdad yo me acuerdo puro de derecha y después empecé, claro, lo mismo que dices tú, Jadwe con el tema de las LED. Recordemos una que también fue muy bullada y muy olvidada también, que fue la Josefa en Providencia, Josefina, Claro. ¿Josefa? Cuando José Ferrazuri. Josefa Razorís, que ahí fue el primer lugar donde llegó el Frente Amplio y se fueron de vuelta a la casa, pero ahí con atorados con Contraloría. Entonces, O sea, son actos varios de casos. corrupción, y es un arma de doble filo, ¿ah? Porque uno podría escandalizarse diciendo, mira la cantidad de actos de corrupción, pero por otra parte, qué bueno que tenemos acceso a esa información, porque uno dice, antes no había. No, yo creo que antes había, el tema es que o se robaba en menor cuantía porque Chile no tenía tanta riqueza como ahora, o en segundo lugar, no se sabía, no había un órgano contralor que fuera eficiente, hoy día tampoco lo es. Contraloría, ¿cuánto personal tiene para fiscalizar a 340 y tantos municipios? No Si tengo son idea. 10 abogados, debo decir que son muchos. Oye, Entonces, Juan ¿Mm? Carlos, ¿y tú cachaste que la Contralora Subrogante dijo que habían sacado el ítem de municipalidades y que ahora lo habían puesto a poner? Sí, yo ahí tengo mis dudas, sí, ¿ah? Ya. Estoy siguiendo los pasos de Dorothy Pérez con un cierto escepticismo, con una duda razonable sobre, no solamente sobre cuáles son las motivaciones, sino cuál es la eficacia jurídica de los pasos que está dando. El, Oye, pero es párate un poquito. indescifrable para mí. ¿Por qué tenemos una Contralora Subrogante? ¿Se fue el Contralor General? Sí, porque el Contralor ya cumplió su periodo. Entonces, Ah, mientras ok. nombra un nuevo Contralor, que yo creo tener un candidato ahí que ya fue candidato, que no resultó electo, pero que yo creo que hoy día sí tiene los votos, mientras no se oficialice su nombre, creo poco probable que, bueno, está el periodo de suplencia, digamos. El Jorge Ella. Bermúdez no podía constitucionalmente continuar en el cargo, así que Dorothy Pérez tiene su minuto de fama, nuevamente. Nuevamente, porque ya había sido ella No, Contralora Subrogante. porque estando ¿Por qué? Jorge Bermúdez como contralor, que Bermúdez trató de sacarla y presentó un recurso y se generó una contienda bien interesante entre la Corte A ver, Suprema y cuéntala, fue, cuéntala. Cuéntala no, para los que fue no una, somos geek de así como tu que meme. al final la justicia le hizo tapita al contralor, al ex contralor, diciendo que Ya. no podía sacar a Dorothy Pérez, entonces Dorothy está instalada como de piedra, es como la invitada de piedra de Jorge Bermúdez en todos los actos, era ella, entonces porque sabía que quería sacarla con todo el alma, pero la justicia dijo no la puedes mover de su puesto. Oye, ya, pero Así cuenta, que, cuenta el tras bambalina de por qué la querían sacar. mira, no recuerdo en este momento los detalles, pero esto fue hace 5 o 6 años atrás. Recordemos que un contralor está 8 años en el cargo y siempre es bueno rezar por el contralor. ¿Ah? Gente que sea creyente reza por el contralor porque tiene una cantidad infinita de funciones y no sé cómo les da la para dormir tranquilo. Y debo decir que aunque no gana mal, gana mucho menos de lo que debería estar ganando considerando el volumen de pega. Consideremos que un ministro del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema gana 13 millones, el Contralor debe estar ganando unos 7 palos. O sea, esa es la diferencia y el nivel de trabajo y responsabilidad es mucho mayor. Así que, pero retomando, estábamos hablando de Katy Barriga. Katy Barriga, junto a Oye, otros pero funcionarios.
Perdón. Es que, sorry, es que me puse a buscar y en el mostrador hay la revancha de Dorothy Pérez. Este 18 de diciembre asume como Contralora Subrogante, tras finalizar su periodo Jorge Bermúdez, quien prometió que, mientras él estuviera, ella nunca tomaría el mando. La abogada no solo le ganó el gallito cuando quiso removerla, hoy podría convertirse en la primera mujer al frente de Contraloría. Chan, oye, tiene la bella teleserie metida dentro de Contraloría. No, no, si eso y es un signo de los tiempos, ¿ah? Porque organismos técnicos como Ministerio Público, es decir, la Fiscalía y Contraloría, son instituciones que uno no está acostumbrado a la polémica, pero que se han Ujú. bananizado, dijera la presidenta del Partido Socialista, a un nivel que no estamos acostumbrando a verlo más en farándula que en tribunales o en actos de servicio, digamos. Sí, no, es que estaba entretenido, entonces estaba tratando de cachar bien era esta polémica, pero en fin, vamos, ya, entonces tú querías hablar de Katy Barriga, oye, ¿por qué no le dieron medidas de precaución para que no se arranque la Katy Barriga? Sí, a ver, yo creo que es importante dos cosas. Lo que presenciamos es una audiencia de formalización y uno se podría cuestionar qué es una audiencia de formalización. De hecho, uno generalmente, cuando no conoce las etapas del proceso penal, uno escucha, hoy día fue la audiencia de formalización y el imputado quedó en libertad vigilada, perdón, en arresto domiciliario el- o sin medidas cautelares. Y uno podría decir, oye, estas personas quedaron en libertad, ve que la justicia no funciona y ahí es donde la prensa tiene que hacer un trabajo educativo en el sentido de decir, la audiencia de formalización no es el inicio, pero es una de las etapas iniciales del proceso penal. La audiencia de formalización, ¿en qué consiste? En que el Ministerio Público, que es la gran vedette del proceso penal, porque es la protagonista del proceso penal, le informa en presencia del juez de garantía al imputado cuáles son los hechos por los que está siendo investigado. Es decir, cuando uno presenta una denuncia en Carabineros, en la PDI, en Fiscalía o en algún tribunal, e incluso en Gendarmería, todas las denuncias llegan al Ministerio Público. ¿Y por qué llegan al Ministerio Público? Porque el fiscal, es decir, el Ministerio Público, es la única entidad que dirige de manera exclusiva la investigación penal. Entonces, el fiscal que representa los intereses del Estado inicia la investigación penal en una etapa que se llama desformalizada. ¿Eso qué significa? Que el fiscal ordena a la PDI o al OS9 de Carabineros de que por lo menos investigue a ver si los hechos que fueron denunciados son constitutivos de delito o si es un delito que vale la pena perseguir o si no se archiva la causa, que es lo que suele ocurrir cuando uno denuncia un hurto, que me robaron la mochila, me robaron la billetera, generalmente terminan archivados porque el fiscal dice no vale la pena perseguirlo porque hay delitos más graves. Entonces, cuando el fiscal encarga esas diligencias y la PDI, por ejemplo, le informa al fiscal de que efectivamente los hechos son serios y vale la pena perseguirlo, el fiscal, ¿qué es lo que hace? Formaliza la investigación. ¿Qué es lo que ocurrió con Katy Barriga? Es decir, si el fiscal no tuviera el convencimiento o la convicción íntima de que no hay responsabilidad de Katy Barriga, no lo hubiese formalizado. Es decir, Fiscalía sostiene de que Katy Barriga tiene participación en un delito y por lo tanto se lo informa. ¿Y por qué esta audiencia es importante? En primer lugar, porque ya el Ministerio Público no puede archivar la causa, se interrumpe el tiempo de prescripción del delito, es decir, ya es actualmente exigible, y por otra parte, impone las medidas cautelares. Las medidas cautelares son limitaciones a la libertad de las personas que son decretadas para proteger a la víctima o que son decretadas para asegurar el éxito del proceso. Por ejemplo, tenemos susto que Katy Barriga se vaya al extranjero y no lo podamos perseguir como nos pasó con Alberto Chang, que O se los fue a Rojas, Pimienta. o la alcaldesa Exacto. Roja. Exacto. Entonces, la medida cautelar, ¿para qué es? Para informar a toda la policía de extranjería de que no puede salir. Eh, Imponemos el arresto domiciliario, nocturno o total. ¿Para qué? Para asegurarnos que esa persona viva en un determinado domicilio y asegurar de que no esté en contacto con la víctima o con otras personas que hayan participado en el delito. Entonces, las medidas cautelares no significa que sea culpable o que sea un anticipo de la sentencia. La medida cautelar es para tutelar los fines del procedimiento mientras se investiga. Después del plazo que haya acordado el Ministerio Público, el fiscal va a informar si cierra la investigación, si la cierra va a acusar
y con eso nos vamos al juicio oral. Y Mm. con eso ya después vamos a tener sentencia. Entonces, estamos comenzando un camino más largo del proceso penal y en el que Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva para Katy Barriga. No lo hizo en la audiencia de ayer porque como era una audiencia extensa donde hay más investigados, o mejor dicho, más formalizados en esta causa, y que hay un incidente que se tiene que zanjar el día viernes, entonces la fiscalía dijo todavía tenemos tiempo, y dada la gravedad, porque están pidiendo prisión preventiva, no cualquiera se va a prisión preventiva, sino que son delitos graves, cuando se considera, como lo ocurrió con Daniel Andrade, de que hay una presunción muy grave de la participación de esta persona en el delito y que significa un peligro para la sociedad. Entonces, la fiscalía si pide perdón, si fiscalía pide esa medida cautelar, significa de que considera de que hay peligro o de reincidencia o que las víctimas corren peligro, pero esto no es un caso de homicidio ni mucho menos. Entonces significa que consideran a Katy Barriga como un peligro para la sociedad. Por eso están pidiendo la prisión preventiva. Vamos a ver si el juez de garantía acepta o no esa petición. Ojo, vuelvo a insistir, ocupé una expresión provocadora para decir Fiscalía es la vedette de este proceso porque es la protagonista. El juez de garantía no es el protagonista. Se llama de garantía porque tiene que garantizar los derechos de los investigados, en este caso de los imputados y de las víctimas. Pero el protagonista de todo esto es el fiscal. El fiscal pide las audiencias y cosas por el estilo. El juez opera como garante Mm. hasta y se llega a juicio oral y ahí pasa la causa al tribunal de juicio oral en lo penal respectivo. Entonces, ese es el escenario en que estamos. No necesariamente Katy Barriga es culpable, pero sí, si se le llegara a conceder la prisión preventiva, significa de que el Ministerio Público logró convencer al juez de que es un peligro para la sociedad y que tiene participación directa y grave en los hechos. Eso significa la prisión preventiva. Ya, y ahí podríamos tener un nuevo reality que se llamaría entonces Orange is the New Pink. ¿Qué te parece? Oye, está buena. Oye, Está ya, buena. es que me fui y mientras te escuchaba busqué cuál era el conflicto porque no me podía quedar con la papa así de qué había pasado entre Bermúdez y ella. Y lo encontré porque aquí en la misma nota del Dorothy mostrador, Pérez. Y no Katy Barriga, Dorothy Pérez. Dorothy Pérez y Bermúdez. Sí, ya, pues. Y entonces, es que está muy buena esta, déjame leértelo, porque dice, Dorothy Pérez es reconocida por su capacidad de trabajo, llega temprano y no tiene problema en trabajar, hasta tarde, si hay que terminar una tarea. En eso es muy esforzada, pero también es muy buena en lo que hace, yo diría que es brillante. Eso señala un colega de ella. Dicen, además tiene carácter fuerte, pero muy buenas relaciones con sus compañeros y funcionarios. Se ha ganado cierta fama de conflictiva porque dice sin rodeos cuando algo no le parece o no está de acuerdo. Oye, aquí debo sentir así como la sorority, así. Estoy totalmente contigo, hermana, porque me ha pasado más de una vez de quedar como conflictiva por decir las cosas. Pam, pam, vino, vino. Ya, y dice, además, va por lo que quiere, es ambiciosa y no oculta. Y, bueno, creo que argumentar que es conflictiva es un comentario bastante anticuado, por no decir machista. Si fuera hombre, no dirían que es conflictivo, afirmarían que tiene coraje, que es fuerte y otras palabras como connotación positiva. Apunta a una abogada y añade, lo mismo que a un hombre le puede jugar a favor para llegar al cargo de contralor, a una mujer la disminuye. Eso no debería ser tema en estos tiempos. Ya. Oye, me voy a saltar más abajo para ver cuál era el round específicamente. Y lo que pasa es que em, ambos trabajaban súper bien hasta que existe el punto de quiebre se dio cuando en medio de la investigación por el millonario fraude en Carabineros, conocido como el Paco Gate, el fiscal Eugenio Campos citó a la subcontralora a declarar como testigo a raíz de la eventual responsabilidad de dos funcionarios bajo su mando en la división de auditoría administrativa, época en que además su marido era oficial de la policía uniformada. Chan. Y Mire, entonces el contralor ha dicho que se enteró a través de la llamada del fiscal y que no podía permitir que esa situación dañara la institución. Le pidió la renuncia, pero la abogada se amparó en la ley que dice que la remoción del contralor general y del subcontralor corresponderá al presidente de la República previa resolución judicial tramitada en forma establecida para los juicios de inamovilidad que siguen contra los ministros de los tribunales superiores de justicia y por las causales señaladas para los ministros de la Corte Suprema. Ya, pues, entonces por eso la trajeron de vuelta y ya no tenía
la confianza del Contralor, por lo tanto la tuvo que dejar ahí, pero le quitó casi todas las tareas de confianza que tenía ella anteriormente. Eso fue. Plata. Chuata. Así que eso es, y yo no sé si tendrá relación o no tendrá relación. Quizás debería haberle informado previamente al Contralor General, no lo vio, pero ese era el enredo de la teleserie, po. Mira, interesante, no me acordaba. Bueno, esto fue hace tiempo ya. Sí, El Paco así que, Gate. mira, así que ahí está la génesis. Recuerdo haberlo estudiado en su momento. Mira, eso no está de más. Recordando cosas ahí que habían pasado y ahora ella queda como Contralora subrogante. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta que se nombre el nuevo Contralor. Y Claro, de dice ahí, Dorothy candidata. Si ella terminó recluida en el piso 7 y con nula injerencia en lo medular de Contraloría, él tuvo que lidiar con la derrota y el desgaste de su capital político al verse expuesto en una teleserie. Esto explica un analista respecto a Bermúdez. 5 años después de esta teleserie, entonces, ese tiempo atrás, estamos hablando del 2019. Este domingo 17 termina este capítulo y oficialmente el periodo de Jorge Bermúdez y comienza una nueva etapa incierta porque no se sabe cuánto demorará en definirse el nombre de la nueva autoridad. En el proceso anterior, el cupo estuvo vacante 8 meses. Hay que recordar que el gobierno debe proponer un candidato o una candidata y el Senado debe ratificar su nombramiento con los 3/5 de senadores en ejercicio, es decir, 30 votos. El oficialismo cuenta con 20 parlamentarios más 3 de la DC. Necesita conseguir el apoyo de 7 honorables. La búsqueda de un nombre negociable está a cargo de los ministros Carolina Toá, Álvaro Elizalde y Luis Cordero. Mira, interesante esto de yo tengo mi candidato ya. teleserie. ¿Te tienes tu candidato y tendrá los votos? Yo creo que sí. Más ahora. Bueno, por lo menos esta negociación va a ser mejor que la que tuvo la ministra de Justicia pasada, po, porque ahí también estuvo súper complicado, Juan Carlos. ¿Cuántos se demoraron? Mira, ¿Fueron como 3 intentos fallidos? más o menos, sí. Pero lo voy a decir para que Lo digo, quede no lo digo. constancia de mi candidato. Yo creo que el próximo Contralor General de la República se llama Pablo Ruiz Tagle Vial. Ya, Él va a ser el futuro Contralor. ¿y por qué, a verdad, tus razones, Juan Carlos? Pablo Ruiz Tagle, ¿Ya? profesor actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con quien tuve el honor no solamente de ser alumno, sino ayudante por algún tiempo en sus cátedras de Introducción al Derecho y Derecho Constitucional. Él ya había sido candidato a Contralor, fue su historial político, bueno, trabajando en primer lugar en Océanos Azules, que fue el trabajo de los equipos de trabajo, digamos, de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, su elección del 2009, y después trabajando directamente en las propuestas de nueva constitución, por lo cual tuvo incidencia programática en el gobierno de Bachelet II. Después asume como decano, está en la mitad más o menos de su segundo periodo, no creo que se quiera seguir alargando más, y logró pacificar la facultad después de tantos años de protesta. Y por último, Pablo Ruiz Tagle, aparte de tener buenos contactos en la izquierda, fue el defensor de manera gratuita de Carlos Montes en la fallida acusación constitucional. Y ahí tienes Mm. un buen antecedente de cuántos votos podrían aportar a Pablo Ruiz Tagle. Así que yo creo que Pablo Ruiz Tagle va a ser el futuro contralor. Aquí lo digo y no lo voy a negar porque quiero que quede ¿De qué? constancia. Así que deberíamos apostar. Voy a hablar contigo y con Cristian Lobo para hacer alguna apuesta, si es que llegara a salir, para invitarlo a conversar en los micrófonos de País Lobo y nuestras redes asociadas. Ya, pues si sale, y si no sale también, porque de todas maneras es interesante conocer todo eso que está detrás, así que tienes yo me atrevo, me arriesgo, ¿ah? Aquí está mi apuesta que eh, nuestro querido Cristian Lobo no va a tener ningún problema si es que tú quieres entrevistarlo. Así que felices de tirarlo aquí por País Lobo y Así, alguna de las radios asociadas, si quiere transmitir esa tremenda conversación, ningún problema. así Oye, que no, pero, yo ¿sabes? creo que Dime, él va a ser. ¿tú crees que él va a ser? Sí, El porque además mostrador no te cree, ¿ah? defendió gratuitamente Carlos a Carlos Montes. Montes. Yo creo que no recibió plata, pero sí por lo menos consiguió influencia y eso yo creo que es impagable. De todas maneras, que vale mucho más la influencia. Oye, el mostrador dice sí que durante el año han sonado nombres como del fiscal regional Centro Norte, Javier Mendaris, y la secretaria general de la Contraloría, Nelly Salvo. Sin embargo, una fuente sugiere que Dorothy Pérez quisiera convertirse en la primera mujer a cargo de Contraloría. Chan.
Yo creo poco probable que Dorothy lo sea, Mm. por eso la urgencia en hacer cambio en la orgánica. ¿Cuándo un suplente ha tomado decisiones permanentes en un organismo? Nunca. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que no, no va por ahí lo suyo, digamos, si no sería más cauteloso. Así que no, no creo que sea ella. Oye, aquí alguien da unas declaraciones que obviamente no dice quién, dicen un abogado y dice, si es que la disputa personal con Jorge Bermúdez le podría traer problemas a ella para asumir Contraloría y dice, es difícil responder a eso, ella demostró carácter y perseverancia, pero Bermúdez no se lleva bien con las autoridades ni en el gobierno anterior ni en este. Claramente ella no es vista como continuidad, justamente por haberse opuesto al Contralor saliente, pero nunca se sabe, hay demasiadas variables que considerar, especialmente las políticas. Así que, vamos, aquí dice la segunda, ya habría armado un equipo confianza conformado por el ex contralor de Valparaíso, Víctor Hugo Merino, el contralor de Los Ríos, Alejandro Riquelme, y la contralora Magallanes, Verónica Orrego, y Ricardo Proboste, jefe de control externo de Copiapó. Pero, Parece pero que va a tratar de usar la mayor cantidad, lo mejor posible el tiempo que tiene, parece. Va a dar... Pero, Mm, ¿sabe lo que me pasa con eso, Rocío? Es que es extraño porque si yo fuera funcionario de Contraloría, sería extraño que el jefe o la jefa venga de afuera. Me pasa lo mismo que con el Ministerio Público. Y dije, va a ser algún fiscal de carrera, algún fiscal regional el que va a pasar a ser el fiscal nacional y vienen todos de afuera. Entonces, no deja de ser interesante cómo eso puede repercutir en la eficiencia o en el trabajo de la misma Contraloría y también en la propia autoestima, digamos, de los funcionarios del organismo. que alguna vez se ven como que pudieran estar a la cabeza de la institución. Bueno, querido Juan Carlos, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos quedaron millones de temas para conversar como siempre, pero este estuvo inesperadamente muy interesante, así que te agradezco y vamos a dejar No como los grabado otros, el dice. nombre. ¿Ah? ¿Qué? Tú dices, este estuvo muy interesante, no como los otros. No, los otros no, van a... No, es que aquí venía una información nueva de conventilleo así de verano. De Claro. serie en Netflix que estaba interesante para ir a mirar, porque Contraloría no es un órgano que haya tenido grande preponderancia en el último tiempo. Como que uno siempre espera así como Contraloría, por favor, ven a decirnos qué está pasando aquí y destapa las ollas y abre esta cuestión. Y yo creo que siempre se ha quedado corta en lo que uno quisiera. Vamos a ver ahora si ella, que está apostando Dorothy Pérez, al parecer está subiendo la apuesta. Vamos a ver qué pasa. Yo veo interesante ahí su gestión ahora, porque si sabe que tiene pocas posibilidades de quedarse, pero tiene muchas ganas de hacer ruido, podemos Mm, ver hartas cosas en el corto tiempo que esté. Sí, tal cual. interesante Bueno, eso. Bueno, Juan Carlos, y a todos los que se sumaron, los invitamos mañana a otra Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.